Buenas tardes, mi nombre es Magdalena Mondaca y hoy les voy a hablar sobre mi charla sobre biología, sexualidad y reproducción, una mirada al panorama actual de su enseñanza. Yo desde pequeña me interesó mucho los temas relacionados con sexualidad. Siempre tuve muchas dudas que no eran contestadas desde mi hogar, puesto que yo no vivía con mi mamá. Y creo que hay muchos casos así, puesto que en Chile la sexualidad aún se aborda desde el tabú, ¿ya? El cual, por cierto, es muy importante que podamos romper. Cuando yo estaba en séptimo básico, recuerdo haber tenido mi primera clase sobre sexualidad. Todo era nuevo, se oía mucha risa, ya que la profesora decía pene o vagina y todo, guajaja, se reía mucho. Para mí no fue así, para mí fue la puerta de entrada hacia poder descubrirme y comprenderme. ¿Qué quiero recalcar aquí? Que el profesor de biología tiene un rol fundamental en esta etapa de nuestras vidas. En la adolescencia, en donde se nos enseña algo tan importante como lo es conocernos a nosotros mismos, nuestra anatomía, cómo funciona nuestro ciclo reproductivo, cómo se produce el embarazo, la prevención de los métodos anticonceptivos. Pero hoy en día las definiciones y estandarizaciones deben ir modernizándose y expandiéndose, puesto que la sexualidad de a poco va dejando de ser un tabú y va comenzando a integrarse a las conversaciones, aunque quedan muchas personas que se van quedando atrás en cuanto a los conceptos y la actualidad que esto va teniendo. Es un desafío entonces para los profesores de ciencia y aún más para los de biología poder saber y estar al tanto de estas temáticas. Es importante considerar que la sexualidad no solo se reduce a la genitalidad. Hay diversos paradigmas en cuanto a abordar este tema y varían según el planteamiento que se aborda, según por ejemplo el eje curricular que estemos viendo o el currículum nacional en el caso de nuestro país. Por ejemplo, en el paradigma moralista se considera orientar el comportamiento sexual a lo que se considera adecuado, en donde se implican los afectos y sentimientos. Este es el paradigma que se llevó por muchos años en cuanto a lo que decía la Iglesia sobre la sexualidad. También está el aspecto normativo, en donde se valoran las acciones de conducta, un respaldo al respeto que es necesario siempre tenerlo en cuenta en cuanto a cuanto vivimos nuestra sexualidad. También está el paradigma de género. Este no reconoce la naturaleza humana como determinada, sino que es una construcción cultural, existiendo así múltiples formas de vivir nuestra sexualidad. Nosotros, en el enfoque biologicista, donde intentamos acercar al estudiante sobre informar respecto a cómo es su cuerpo, cómo funciona el proceso de fecundación, el proceso de embarazo, la respuesta, hablamos de excitación, hablamos de orgasmo, comenzamos a hablar... Esto es muy importante, pero también necesitamos poder comenzar a hablar nosotros como profesores con un lenguaje más amplio, ¿ya? Abordando también los otros paradigmas y pudiendo conjugarlos, ya que hoy en día se hablan de temas como lo son, por ejemplo, la transexualidad, la identidad de género, las personas que no se reconocen con tipos de género, que son las personas no binarias. Y así, son muchos los conceptos nuevos que como profesores de biología debemos estar al tanto para poder ser capaces de estar al nivel de los estudiantes que están en constante cambio y poder ampliar nuestra mirada. ¿Ya? También tenemos que considerar que en la adolescencia los patrones conductuales, conocimientos y diversas actitudes se fortalecen y se comienzan a expandir las relaciones interpersonales. También debemos comprender que esto nos ayuda informando a disminuir el riesgo de comportamientos sexuales riesgosos. Esto es una problemática planteada. Esta problemática planteada es por ello que es menester implementar un programa dentro de Chile sobre educación sexual integral, en donde nuestros niños y adolescentes sean los protagonistas, donde se les capacite para tomar decisiones que tienen que ver con su salud y plenidad dentro de su sexualidad. Pero para que esto ocurra, es necesario derribar las barreras conservacionistas que han estado ligadas al poco avance en cuanto a la enseñanza y a los programas educativos de enseñanza sexual dentro de Chile.
para que se deje de negar la sexualidad a los adolescentes y niños de nuestro país. Es una constante entonces lucha para nosotros como los profesores de biología ser los principales educadores sobre su sexualidad, rol que por cierto debería venir impartido desde los hogares. Es por esto que ojalá algún día podamos hablar de método anticonceptivo, podamos hablar sobre los sentimientos de los niños y esto pueda ser un tema de conversación dentro de los hogares. Pero por ahora nos queda a nosotros como profesores de biología ser los principales impulsores sobre esta temática.